Bien, el texto que nos ocupa en esta mañana es Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Apocalipsis 22, versículo 21. Y el texto dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Creo que lo podemos memorizar todos, ¿verdad? Vamos a ver si lo decimos juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es el texto. En el mensaje anterior nosotros vimos la advertencia a no añadir o a quitar a las Escrituras. Y dijimos allí que el quitarle a las Escrituras es quitarle al Evangelio, lo cual nos quita la única posibilidad de entrar a las bendiciones de Dios. Añadirle al Evangelio es desvirtuar el Evangelio, lo cual Dios responde con añadirle a esa persona las plagas que están escritas en este libro. Ahora, la idea aquí no es que Dios le va a mandar escorpiones y mosquitos para molestarlos. No. La idea es que todas las formas en que la ira de Dios se revela al hombre, aún la ira final en la eternidad, Dios la enviará a esos que desvirtúan el Evangelio, ya sea quitándole o añadiéndole. Y vimos un par de ejemplos de eso. Cuando nosotros decimos María es otro medio de llegar a Cristo, le estamos añadiendo al Evangelio en perjuicio de la vida eterna de esa persona. En perjuicio de la vida eterna de esa persona. No podemos creer en 10 caminos al cielo. Muchos de nosotros decimos, déjame creer en 80 caminos, alguno de ellos será el correcto. Pero no es así. O nosotros andamos en el camino o no andamos en el camino. Ha ocurrido, desafortunadamente, el que una persona se monte en un avión con destino a, qué sé yo, El Salvador, y cuando sale, ve en el aeropuerto que todo está en alemán porque el avión lo llevó a Berlín. Ha pasado, hermanos. De hecho, muchos de ustedes, la maleta de ustedes, sin ustedes darle ninguna orden a la aerolínea, le ha llevado una maleta a Hawái, la otra a San Francisco y a usted lo dejan en República Dominicana. Pero eso es otro historia. Pero el punto es este, que estar montado en un camino, en un avión, no significa que usted va a llegar al destino correcto a menos que el avión sea el avión que vuela a ese destino. Así mismo es con Cristo. Añadirle o quitarle al Evangelio es peligrosísimo. En el sermón de hoy entramos a considerar el final, el cierre de la carta. Y hoy solamente vamos a hablar de la gracia. El texto dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hoy solamente quiero enfocarme un poco, y quizás la semana que viene, en la gracia de Cristo. Así que ese es el único punto que tenemos hoy. La gracia de Cristo. De hecho, hoy no vamos ni a entrar a de Cristo. Eso lo vamos a dejar para un par de semanas más tarde. Solamente vamos a hablar de la gracia. El tema de la gracia de Dios es central en las Escrituras. Es vital, central. Como dijimos, hermanos, el cierre de este libro no es más que un resumen de todas las cosas que el libro enseña.
Todas las verdades evangélicas que el libro enseña se resumen en este concepto, la gracia de Dios. Y este cierre de la carta es un cierre muy común en las cartas de los apóstoles. En segunda de Pedro cierra diciendo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al final de la carta a los hebreos cierra, la gracia sea con todos vosotros. Al final de la carta en Filemón, Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia. Después de explicarle todas estas cosas, lo que quiero, mi oración es que la gracia. Después de escuchar el Evangelio, la respuesta es que la gracia de Cristo haga su obra. Y la razón de ello es muy simple. Todo lo que ocurre en la vida cristiana, toda la comunión con el Señor, la comunión unos con otros, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre los enemigos de la iglesia, la entrada a la presencia de Dios en oración, la posibilidad de adorar a Dios de manera que le agrade, el crecimiento en la santidad, el crecimiento en la conformación al carácter de Cristo, la seguridad del perdón de los pecados, la seguridad de la esperanza del cielo, y cualquier otro beneficio que recibimos de Dios es por gracia. Todo es de gracia. Todo es por gracia. Y todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. De hecho, en Efesios capítulo 6 dice Pablo que Dios en el versículo 3 nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y en esas bendiciones están la elección, la predestinación, el perdón de los pecados, la adopción, el ser aceptos en Cristo. Y dice el versículo 6 de Efesios 1 que todo eso tiene un fin, y es que todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, deben ponerse de esta manera. La vida tuya y la vida mía debe ser vivida que cuando lleguemos al final del día, digamos, todo lo que pasó hoy fue por la gracia de Cristo. Si algo bueno ocurrió, es por la gracia de Cristo. Si una adversidad vino, es por la gracia de Cristo. En todo debemos de darle gracias a Dios por su gracia. Y el propósito final del plan de Dios, desde antes de la creación, era para que la gloria de su gracia en Cristo Jesús sea vista, sea disfrutada por todos nosotros. Este tema de la gracia es central para entender las Escrituras. La historia de la Biblia no es más que el testimonio de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús a través de la historia. Y como vimos en Apocalipsis, esa gracia, esa historia está controlada por el mismo Cristo para que su gracia resalte, sea vista por los hombres en su evangelio. Cuando hablamos de la alabanza de su gracia, no es más que la alabanza de Cristo, porque el dador de la gracia es Cristo Jesús. Por medio de su palabra, Cristo es revelado a los hombres, y en la revelación de Cristo
por su palabra, la gracia de Cristo se manifiesta para salvación, para santificación, para sostenimiento. Todo es de gracia. El viernes vimos y algunos de los niños contestaron que estaban con nosotros. Dígame ejemplos de gracia en el Antiguo Testamento. Y algunos mencionó a Daniel orando, otro en el foso de los leones. Y cómo la gracia, hermanos, no es más que esto. La gracia de Dios es recibir los favores de Dios, las bendiciones de Dios, no por el esfuerzo propio, sino por la obra de Cristo. Daniel no se salvó de los leones porque él era Daniel o porque confió en Dios. No, Dios cerró la boca de los leones. Y en todas las historias del Antiguo Testamento, maestros de escuela dominical, no nos olvidemos de enseñarle a nuestros hijos que todo eso ocurrió no porque esos hombres eran valientes y fuertes, pero por la gracia de Cristo. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es esta gracia de Dios? En vez de dar una definición, quiero entrar en algunas cosas que describen a esta gracia. Porque, hermanos, si no entendemos la gracia de Cristo, en realidad el libro de Apocalipsis, el libro de Romanos, primera y segunda de Pedro, no tienen valor. Lo primero que debemos entender, amado hermano, es que la gracia de Dios no es, déjeme repetir esto, no es una respuesta al pecado del hombre. La gracia de Dios no es una respuesta al pecado del hombre. El hombre pecó y Dios nos dijo, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a inventarnos una cosa que se llama gracia para ver cómo lo salvamos. No. La gracia de Dios es eterna. Antes de que el hombre cayera en pecado, Dios era el Dios de gracia. Y la gracia de Dios no se limita a tratar el pecado. De hecho, el tratamiento del pecado es un acto secundario de la gracia de Dios. Y ahora yo quiero, hermanos, que se pongan sus sombreritos teológicos. Presten atención, tomen nota. Esto es importante, esto es teología. La gracia de Dios es eterna y no se limita a tratar con el pecado. La gracia de Dios lidia con el pecado porque primeramente fue derramada sobre Cristo en la eternidad. La gracia de Cristo, la gracia de Dios siempre ha sido derramada en Cristo. En la comunión intratrinitaria hay gracia fluyendo, porque esa es la esencia de Dios. En la esencia de Dios, en el ser de Dios, la gracia exalta a unos a otros. Dios Padre dando al Hijo gracia sobre gracia. ¿Y por qué necesitaba Cristo gracia? Él no necesitaba gracia. La gracia de Dios es el favor de Dios para el objeto de su gracia. Y Cristo siempre ha sido el objeto de la gracia, el agrado de Dios. Nosotros cantamos un cántico que está basado en el Salmo 45.
Y el versículo 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Esto es hablando de Cristo. Dios siempre ha bendecido a Cristo. Dios siempre ha encontrado favor, ha dado su favor a Cristo. Todas las bendiciones de Dios se las da a Cristo. Cristo no es hijo de Dios porque vino a la tierra. Cristo es el Hijo eterno de Dios y la gracia de Dios siempre ha estado en Cristo. Desde la eternidad, Dios derrama su gracia sobre Cristo. Y noten en el texto que la gracia se derrama sobre sus labios. Y eso indica que las palabras de Cristo son palabras de gracia. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras, ¿de qué? De vida. Las palabras de Cristo, el labio de Cristo, los labios de Cristo hablan palabra de gracia, hablan palabra de gracia, porque desde la eternidad Dios ha puesto su gracia en sus labios. Cristo, de hecho, es la última palabra de Dios. Después de haber hablado por los profetas, después de haber hablado por ángeles y de diversas maneras a los padres, ahora en estos postreros días, la última palabra es Cristo. Él es el último profeta, Él es el último sacerdote. El Evangelio es el testimonio de Cristo. Como dijimos, Pablo en Efesios 1 nos dice, todas las bendiciones que tenemos, del 1 al 3 al 14, nos habla de bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición que tenemos. Y repite la frase, en Cristo, en Él, en Él, en Él. Y Efesios 2, versículo 8, un versículo bien conocido por todos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. En otras palabras, las bendiciones de Dios el Padre, los beneficios de Dios el Padre se nos dan como un regalo, no por obras nuestras, sino por la obra de ¿quién? De Cristo Jesús, que es quien está lleno de gracia. Todas las bendiciones ligadas a la salvación se nos han dado desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. A sus elegidos Dios les concede su gracia y en la historia los salva. La gracia entonces en su esencia es el conjunto de beneficios y bendiciones de Dios Padre sobre Dios Hijo, las cuales entonces todas esas bendiciones Dios Hijo tiene la potestad para darlas a quienes Él quiera. No sé si usted entendió eso, hermano. Usted es bendecido cuando está en Cristo, no cuando es miembro de una iglesia. Usted es bendecido cuando está en Cristo, no cuando es bautizado. Eso es bueno, bautizarse, obedecer a Dios. Usted es partícipe de las bendiciones de Dios cuando está en Cristo, no cuando aún hace lo que es correcto. Y déjenme decirle algo, hermanos. Todas las bendiciones de Dios sobre Cristo son nuestras por gracia.
Déjenme repetir eso, hermanos. Todas las bendiciones de Dios sobre Cristo son nuestras por gracia. Nadie se levantará ese día y dirá, yo escogí. Nadie se levantará ese día y dirá, yo obedecí. Nadie se levantará ese día y dirá, y empezará hablando con el pronombre yo. Todo es por gracia. ¿Cuántos de ustedes han recibido un regalo alguna vez? Solamente Elvis aquí ha recibido un regalo. Ah, tú también, Teresa. Déjame te la pregunto otra vez, hermano. ¿Cuántos de ustedes han recibido un regalo alguna vez en su vida? Wow, Abril, la familia tuya es Amalia. Amalia, usted tampoco ha recibido un regalo. Hermano, pasen por aquí que les voy a dar 25 centavos a cada uno para que puedan decir que, wow. ¿Cuántos de ustedes han pagado un regalo? Le regalan una tarjeta de cumpleaños y usted va entonces y se averigua cuánto costó la tarjeta de cumpleaños y le paga de nuevo al hombre que le dio, a la persona que le dio la tarjeta. No, un regalo es un regalo. Y la gracia de Dios es un regalo de Dios. En su oración antes de ser entregado, ese reloj está mal, todos los botones están malísimos. ¿Qué hora es? ¿Ah? 10:06. A las 10:15, Wilmer, levanta la mano. Ese reloj está malísimo, no sabe nada. En su oración antes de ser entregado, Jesús dice en Juan 17, versículos 1 al 3, lo siguiente. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Óigame bien ahora lo que dice Jesús, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oiga lo que este texto está diciendo. Dios le ha dado a Jesús la potestad para él regalar salvación a todos los que Dios les dio a Jesús antes de la eternidad. Antes de la creación. Dios eligió a un pueblo y se lo dio a Jesús y le dijo, yo te doy la potestad para que tú le des la vida que tú has disfrutado conmigo por la eternidad, para que le des vida eterna. ¿Y cuál es tu vida, Jesús? Conocerte a ti. ¿Y cuál es tu vida, Dios Padre? Conocerte a ti. ¿Y cuál es? Todo es estar en pleno conocimiento. ¿Y qué vida eterna le vamos a dar a los que vamos a salvar? El que se gloríen, se disfruten, se agraden en conocer a Dios, Padre, y a su Hijo Cristo. Ahí está la gloria de las bendiciones, la gloria de las glorias. Cristo es el Hijo bendito de Dios por la eternidad y la gracia se derrama sobre Él. Es una gracia eterna que no deja de fluir dentro de la Trinidad. Y el Dios Trino es un Dios de gracia. Y en esa oración vemos una ventana en la vida intratrinitaria. La gracia, además de que es todo el favor de Dios sobre Cristo y en Cristo,
es extendida a los pecadores. Y este es el segundo aspecto de la gracia que queremos brevemente notar en esta mañana. Esa gracia se derrama sobre Cristo por la eternidad y en Cristo Él entonces derrama esa gracia sobre pecadores que no se merecen esa gracia. Juan describe a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gracia se nos ha dado en Cristo. De hecho, al introducir el Apocalipsis, Juan en Apocalipsis capítulo 1, 4 al 6 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el saludo de Juan? Gracia, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y quién es Él? El que nos amó, nos lavó de nuestros pecados y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Noten, hermanos, primero, que por su gracia Él nos lava del pecado. Ahora, si algo necesita lavarse, ¿qué indica? Estaba sucio. Nosotros estábamos sucios en la maldad del pecado. La gracia de Dios comienza a hacer sentido cuando reconocemos que somos pecadores. Déjenme decirle esto, hermanos. Solamente, óigame bien, hermanos, solamente el que reconoce que es pecador ante Dios puede entender el Evangelio, puede recibir la gracia de Cristo. Hay muchos que dicen en la calle: yo soy pecador, pero en realidad lo que ellos quieren decir es: yo soy imperfecto, nadie es perfecto. Eso es lo que quieren decir. Pero la realidad, amado hermano, es que solamente el pecador que reconoce que es pecador ante Dios es el único que entiende la gracia de Cristo, porque parte de la gracia de Cristo es convencer que tú eres pecador y necesitas ser limpiado, necesitas ser lavado. Por encima de eso, Él nos hace reyes y sacerdotes para con Dios el Padre. Cristo, por su gracia, hace reyes de pobres y destituidos. Él hace sacerdotes de impíos, y todo por gracia. El Rey de Reyes nos hace reyes juntamente con Él cuando no éramos nadie, y el sacerdote limpio y puro de Dios, el sacrificio de Dios, nos limpia para ser sacerdotes también para con Dios. Hermanos, de muerte a vida, de pecado a santidad, de blasfemos a adoradores, de impíos a puros, todo por su gracia. Por último, hermanos, además de salvar, además del hecho que la gracia reposa sobre Cristo y Él la da a quien Él quiera, y además de que Él reparte esa gracia para salvar a pecadores y hacerlos reyes y sacerdotes junto para Dios Padre, la gracia de Cristo nos sostiene. Dice Hebreos 4, 15 y 16 lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios nos protege, como vimos en Apocalipsis 9. El tormento de los demonios le cae a aquellos que no tienen el nombre de Cristo en sus frentes.
La gracia de Dios nos protege. Somos salvos por gracia. Y ningún esfuerzo nuestro es suficiente. De hecho, déjeme resumir para cerrar la gracia de Dios para salvar, proteger y glorificar a su pueblo en un texto de la Escritura que conocemos muy bien. Y es Romanos 8, 28 al 30. Y el texto dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero mire el 29. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La gracia de Cristo ha sido derramada en el cielo, en la eternidad sobre Cristo. Y Él derrama su gracia sobre los que Él ha escogido. Y a Él los escoge antes de la fundación del mundo. Los predestina antes de la fundación del mundo. Los llama en la historia cuando oyen el Evangelio. Los justifica cuando creen en Cristo. Y los glorifica en el día final. Así que recibir la gracia de Cristo solamente es posible de una manera. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. La vida abundante, la bendición de Cristo, solamente se encuentra en Cristo y es para aquellos que creen en Él. Vamos a orar y entonces a participar de la cena del Señor. Padre amado, danos hoy, según tu voluntad, entender que somos pecadores y necesitados de tu gracia salvadora, de tu gracia sostenedora, de tu gracia protectora. Gracias que tú repartes tu gracia como un regalo por tu obra. Permítenos, al venir a la cena del Señor, enfocarnos en tu muerte, recordarla como el pago para que tú pudieras dar gracia a todos. Pedimos esto en su nombre. Amén.